Entonces vamos a continuar donde habíamos dejado acá. Pues ya tenemos habíamos hecho el club de usuarios, el cual nos permitía matricular nuevos usuarios y ya verificamos que al matricular un nuevo usuario ya podemos loguearnos con él. Bueno, ahora, también hicimos que el usuario, cuando entrara a la aplicación, le pasáramos un objeto usuario al formulario principal, para que el formulario principal supiera en todo momento cuál es el usuario que tiene logueado. Ahora, ¿qué pasa adicional con este usuario? Nosotros queremos también implementar estas dos opciones. Las opciones son cambio de clave y salir. Obviamente, cambio de clave no va a permitirnos sino cambiar la clave del usuario actual. ¿Por qué? Uno de ustedes diría, no, pero es que yo la clave igual se la puedo cambiar a cualquier usuario por el menú usuarios. Tienen razón. Cualquier usuario, yo le podría cambiar cualquier usuario la clave a este, pero no todos los usuarios van a tener permiso al menú de usuarios. Solamente los usuarios que tengan cierto perfil. Entonces lo que vamos a hacer ahora es definir eso de qué usuarios tienen derecho a qué perfil y qué usuarios no tienen derecho a qué perfil. Por el momento hagamos la opción en que cada usuario pueda cambiar la clave, pero de su propio usuario. Entonces, para tal objetivo, muy sencillo, vamos a crear un nuevo formulario en el proyecto Windows y el nuevo formulario vamos a llamarle, vamos a decirle por aquí, agregar Windows Forms. Y el nuevo formulario se va a llamar FRM cambio clave. Al decirle FRM cambio clave, pues nos queda aquí un formularito. Vamos a activarle algunas propiedades. Las propiedades de cambio clave, cambiamosle el text, que el text de este formulario sea cambio espacio clave. Y para el cambio de clave, simplemente vamos a arrastrar 3 controlcitos y 2 botones. Entonces, vamos a decirle aquí en los controles comunes, arrastramos un label y para cambiar una clave vamos a pedir la clave anterior y la clave anterior la vamos a pedir en un testbox. Entonces marquemos por aquí un testbox y el testbox vamos a colocarle la propiedad hay una propiedad aquí que llama password char. ¿Cómo es que llama? Me perdió por aquí. Se me fue. Aquí está, password char, pongámosle un asterisco y el nombre de este control coloquémosle clave anterior testbox. De forma similar voy a duplicar esto 2 veces. Voy a duplicar esto 2 veces, le voy a colocar el tamaño preciso. Recuerden que aquí la clave es no desperdiciar espacio en los formularios. A este otro le vamos a colocar nueva clave. Y aquí al próximo le vamos a colocar confirmación de clave. Confirmación puede ser solamente la palabra confirmación. Voy a alinear esos controles aquí y ahí nos quedó el formularito. Ahora los nombres de este nuevo control le vamos a llamar nueva clave testbox y a este otro le vamos a llamar confirmación testbox. Ahí quedó. Ahora, vamos a colocarle también los botones de aceptar y de cancelar. Esos botones nos los vamos a copiar del formulario login. Entonces en login voy a coger el aceptar y el cancelar. Simplemente los vamos a pasar aquí al cambio clave. Los voy a poner aquí que queden pues como ahí como centraditos. Listo. Este formulario y este formulario no me interesa que sea tan grande. Con esto tenemos. Este formulario no me interesa que el usuario le cambie de tamaño. Entonces,
las propiedades que dicen for font border size style, vamos a ponerle fixed dialog y también vamos a quitarle el maximate, el botón de maximizar y el botón de minimizar. Este lo ponemos en false y este lo ponemos en false. Ahí nos quedó el formularito de cambio de clave. Nos queda faltando también al formulario definirle la propiedad accept button, llamémoslo el btn aceptar, y la otra propiedad es la propiedad cancel button, pongámosle btn cancelar. Ahí está. ¿Qué necesitamos de este formulario? Que lo llame ¿quién? El formulario principal. Entonces cuando le digamos archivo cambio de clave, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar este formulario, pero lo vamos a llamar de forma modal. O sea, no dejemos que el usuario nos haga clic en otro lado hasta que no complete esta operación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente, aquí en cambio de clave, digamos frm cambio clave. Entonces vamos a decirle mi formulario es igual a new frm cambio clave y le decimos aquí que el papá es este y que lo muestre. Ah, bueno, una cosa que no olvidó, aquí en el formulario de cambio clave vamos a definir la propiedad que dice start position y pongámosle center parent, que esté centrado con relación al padre, al formulario MDI. Y cuando lo llamemos aquí en el principal, no lo llamemos como un show, sino que lo mostramos como un show dialog para que de esa manera quede el formulario de forma modal. En cambio clave, vamos a revisar cómo nos quedó el orden de tabulación. Orden de tabulación, verificamos que nos quede perfecto. Aquí está no está correcto. Ahí ya nos quedó el orden de tabulación. Y si pruebo lo que llevamos hasta el momento, aquí tenemos nuestro archivo de nuestro formulario de cambio de ¿qué dice? Espérate que aquí hay algo. Ah, bueno. Si lo vamos a mostrar como formulario de diálogo, no le vamos a cargar no le carguemos el parent. Quitémosle la línea del parent. Y aquí en el cambio clave, el start position de este formulario, pongámoslo center screen, centrado a la pantalla. Si va de nuevo, archivo cambio clave, ahí ya nos quedó para que el usuario cambie la clave, que obviamente no va a dejar. La idea es que aquí la usuaria que estamos logueada, que viene siendo Ana, la clave es 123, nueva clave, pues digite una clave diferente, la clave debe coincidir y al presionar aceptar debe cambiarle la clave al usuario. Si le presiona cancelar, pues no hace nada porque ahí lo dejamos como el cancel button. Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí en este formulario voy a agregarle un espaciecito para que me quepa aquí el error provider. Listo. Y vamos a colocarle también unas validaciones locales a esto para verificar que tenga error provider. Entonces, todos los controles, arrastrémonos un error provider. Lo ponemos en cualquier lado y él ya lo descarga abajo. Ahora, cuando presionen aceptar, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a validar. Pero una cosa aquí muy importante. Recuerden que cuando nosotros nos logueamos en la aplicación, el formulario login crea el objeto usuario. Ese objeto usuario se lo pasa al formulario principal. El formulario principal sabe quién está logueado. Pero a su vez cuando entremos al formulario de cambio de clave, yo necesito saber cuál es el usuario que está logueado para poder, ¿qué? Para poder verificar que sea la clave diferente, para poder saber a quién se la tengo que cambiar, etc. Casi que el formulario principal le va a tener que pasar ese objeto usuario a todos los formularios que abra, porque luego nos vamos a dar cuenta cuando estemos en los permisos que también vamos a necesitar qué formulario va a querer. Entonces, antes de hacer las validaciones, hagámosle otra cosa aquí a cambio de clave. Recuerden que el formulario principal
tiene aquí una propiedad. Tiene un atributo privado y tiene una propiedad que es de la clase CADUsuario. Voy a copiarme esta propiedad y esa va a copiarme ese atributo y ese método. Casi que esto se lo va a tener que copiar a todos los formularios. Y se lo vamos a copiar al formulario de cambio de clave. Pues al formulario de cambio de clave también le definimos qué. ¿Quién es el usuario logueado? Él aquí saca error porque hay que importar esta librería. Listo, allá no hay problema. Con eso, el formulario principal, el formulario de cambio de clave, está habilitado para que le pasen el formulario. ¿Cómo se lo pasamos? En el formulario principal, por aquí lo tenemos, cuando le hagan clic a cambio de clave, no solamente vamos a llamar el formulario, sino que le decimos que mi usuario, mi form, perdón, punto usuario logueado va a ser igual a this punto usuario logueado. Entonces, de esta manera lo que estamos haciendo es que le estamos pasando el usuario logueado, se lo estamos pasando del formulario principal, o sea, login lo creó, se lo pasó al formulario principal y a su vez el formulario principal le está pasando el usuario logueado al usuario cambio clave. Ahí de esta manera ya el formulario cambio clave ya va a saber quién es el usuario logueado. Cuando presionen aceptar, vamos primero a validar los campos. Entonces, ¿qué campos vamos a validar? Le decimos que si el campo clave actual, ¿cómo se llama? No, ya me olvidó cómo lo llamé. Clave anterior, perdón. ¿Sí se llama clave anterior? Sí, clave anterior. Sí, clave anterior testbox en su propiedad text es igual. Esto aquí ya se le dañó el autocomplete. Si su que es igual a string, hay veces tiene que se me daña se le daña el autocompletado a Omar, si de pronto con una ejecutadita tiene. Es igual a string, no, señor. Se me dañó el autocompletado. Eso me sucede a mí de vez en cuando. Toca cerrar el Visual Studio y volverlo a abrir para que me autocomplete. O sea, yo sin autocompletación no me rinde, cometo muchos errores. Ahora sí, suele suceder que a veces hace uno algo y ahora sí, si la clave anterior es igual a string.empty, o sea, si está vacío, entonces vamos a cargarle un error. Le vamos a decir error provider 1.set error, le cargamos un error al control clave anterior testbox y el error va a ser debe ingresar la clave anterior. Listo. Y una cosa es que la ingrese y otra cosa es que le concuerde. Entonces primero validemos que la ingrese. Entonces aquí le decimos clave anterior punto text, clave anterior punto focus. Le damos foco al control y después lo sacamos de aquí, return. Eso en caso de que no haya digitado la clave anterior. Ahora, digitó la clave anterior, pero la clave anterior no coincide con la actual clave del usuario. Pero ¿cómo sabemos la actual clave del usuario? Recuerden que nosotros tenemos un objeto que se llama usuario logueado y ese objeto usuario logueado se creó desde el login, se lo pasó al principal y el principal se lo pasó a este formulario. Entonces le decimos si usuario logueado punto clave. Aquí podemos saber si la clave anterior, hice algo, no sé qué, bueno, si la clave anterior es diferente al usuario logueado, entonces ¿qué significa? Que la clave anterior no concuerda. Entonces coloquemos clave incorrecta. Ahora, ya sabemos que la digitó bien. Ahora vamos a pedir los campos de clave nueva y de nueva clave. Entonces, le vamos a preguntar si el control de clave nueva, ¿cómo lo llamamos? Clave nueva. Clave nueva, clave porque lo llamamos.
Si nueva clave está vacío, entonces vamos a colocar debe ingresar una nueva clave. Y le vamos a dar foco al campo, le vamos a dar campo al campo nueva clave. Ahora, también vamos a verificar que digiten una confirmación. Entonces le decimos, si el campo confirmación testbox está vacío, debe ingresar una confirmación para la clave. Listo. Y aquí le vamos a dar foco al campo de confirmación. Listo. ¿Cómo? Aquí también hay que cargarle el error a este. Está muy bien, listo. Ahí quedó perfecto. Ahora, ya sabemos que digitó una clave, que la clave coincide con la clave que tiene el usuario, que digitó una nueva y que digitó una confirmación. ¿Qué nos toca validar? Que la clave nueva y la confirmación sean iguales. Entonces le vamos a preguntar esto. Le vamos a decir, sí, la nueva clave, si la nueva clave es diferente de la confirmación, entonces tenemos que sacarle un error que se lo puedo cargar incluso a los dos controles, a nueva clave, y también le podemos cargar el error a la confirmación. ¿Cuál es el error? El error diga la clave y la confirmación no son iguales. Listo. De esta manera tenemos todas las validaciones locales. Ya validamos eso, ya está el peluche. ¿Ya qué nos toca hacer? Ir a la base de datos y ¡pum! Tirarle la nueva clave. ¿O no? Pero para cada que tengamos que modificar la base de datos, ¿qué nos toca hacer? Crear el método en la aplicación CAD. Eso no lo tenemos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es un metodito que no nos actualice todo el usuario, sino un metodito que nomás ¡pum! Actualice el cambio de clave. Y esta es la estrategia. Yo tengo que hacer todas las validaciones que pueda locales antes de ir a tocar la base de datos. Aquí, en este punto, estamos seguros de que esa clave ya se puede cambiar sin ningún problema, de que el usuario ya la tiene. Entonces, vamos a irnos al CAD, al proyecto de modificación de datos. Vamos primero en el dataset, en la clave usuario. En la clave usuario tenemos un método que se llama existusuario, validar getUsuario y validar usuario. Vamos a crear un nuevo método para cambiar la clave. ¿Cómo le hacemos? Fácil, simplemente le decimos clic derecho, agregar consulta. Vamos a usar un nuevo procedimiento almacenado. La consulta, ¿qué va a hacer? Va a devolver filas, un valor, un update, un delete, un insert. ¿Aquí qué queremos hacer? ¿Qué creen ustedes? Aquí vamos a hacer un update, vamos a actualizar los datos. Entonces, cuando le digamos update, él me crea aquí una consulta completa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar este update para que nos permita modificar esos datos. Entonces, él aquí me crea un update completo de todo el registro. Él dice el usuario, para organizar los nombres, para actualizar los apellidos, para actualizar la clave, para actualizar la fecha de modificación de la clave, así nos va a necesitar, y para actualizar el rol, y para actualizar el correo. Aquí él monta una cosa completa. Entonces nosotros le vamos a modificar este query. Vamos a decirle, actualiza el usuario donde el código del usuario sea igual al código del usuario que yo le voy a pasar. No le vamos a actualizar ni los nombres ni los apellidos. Vamos a actualizar la clave. Vamos a actualizar la clave. Y cada que actualicemos la clave, también actualizamos otro campito que se llama fecha de modificación de clave, que yo no se lo pido al usuario. Simplemente cojo la fecha del sistema. La fecha del sistema es el momento en que actualizaron la clave. Entonces vamos a decirle, voy a quitarle esta coma de aquí para que no saque error la query, y aquí nos queda. Entonces le estamos diciendo, actualice la clave con el parámetro arroba clave y la fecha de modificación con el parámetro arroba fecha de modificación, donde el usuario sea igual al parámetro usuario que le pasamos. Siguiente,
¿Cómo vamos a llamar al store procedure? Vamos a llamarlo cambio clave.